Buenas noches, nuevamente haciendo acto de presencia con lo que nos compete. La parashá de esta semana, muy bonita, con mucha enseñanza, que a veces uno no comprende, que verdaderamente en todas las parashá, así como hay desobediencia, hay atracción de lo que nos relatan los sabios, también hay parte de obediencia en medio de todo. O sea, hay surtido de todas las cosas dentro de los relatos. Damos gracias a todos los que nos comentan en el video. Le doy gracias a Rubén Frost, que me está poniendo comentarios en mi canal. Igual a María Elena Keller. Igual a todos mis amigos que nos escuchan y nos ven. Damos las gracias. Y gracias a Hashem por ponerles en su corazón esas palabras de aliento que nos motivan a seguir luchando, a seguir adelante. Es bastante emocionante para mí oír palabras tan bellas de agradecimiento hacia el Creador por haberme conocido y estar escuchando mi canal. Gracias al cielo por eso, porque es Hashem el que hace las cosas. Uno simplemente es un siervo de Hashem, como lo fue Noah en su generación. Estas son las generaciones de Noah. Noah era un sádic, era perfecto en su generación. Noah andaba con Dios. Dicen otras versiones, Noah caminó con Dios. Debido a que el sádic es el líder de la generación, todos sus contemporáneos están asociados con él y son llamados por su nombre. Estas son las generaciones de Noah, relata la Torá. El nombre Noah se repite para reflejar el hecho de que cada sádic tiene sus dos espíritus en este mundo. ¿Cómo así? Tiene el espíritu, uno en este mundo y uno en el mundo por venir. Así lo dice el Zohar, para todos aquellos que les gusta estudiar, 1:59. Cuando el sádic experimenta un ascenso, así como debido a su crecimiento espiritual o por haber hallado el momento en que debe dejar este mundo, el espíritu superior desciende para elevar el espíritu inferior y así unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. En este momento, un discípulo cercano a él puede beneficiarse del ascenso del sádic y recibir incluso una doble porción de revelación divina. La Torá se expresa como si Noah hubiese fallecido y él andaba con Dios. No dijo él caminaba con Dios, él andaba con Dios, dejando detrás a sus contemporáneos. Cuando un sádic fallece, no hay pérdida para él, porque es muy grande el respeto y es respetado en el mundo que viene. Ahí él anda con Dios, pero aquellos que andan detrás sufren una gran pérdida, como el diluvio. Dice que la palabra Noah simboliza paz, pues su nombre comparte la misma raíz de la palabra Nah, que significa descanso. Y Elohim, el bendito sea, el nombre de Dios, hace referencia a los juicios de Noah, que representa al sádic perfecto
de cada generación que continuamente busca mitigar y endulzar los juicios que Dios tiene para este mundo. Hashem contempló la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando la misma Torá hace referencia a la carne, está hablando de la sexualidad de esa generación. Cuando las personas se pervierten y corrompen su camino, en el sentido en que dañan a sí misma, a la misma creación. El diluvio produjo su propia desaparición en este mundo. Dios le dijo a Noah: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí que voy a destruirlos con toda la tierra. Esto es lo que a uno lo motiva realmente a grabar y a instruir a esta generación perversa por la cual nosotros estamos pasando por estos momentos. No quiero que se oiga en el cielo las palabras que decía Hashem a la generación de Noah: el fin de toda carne ha llegado delante de mí. Habían varios pecados que la generación de Noah estaban cometiendo. Así como la generación de Adán cayó en aquellos, como lo decíamos la semana pasada, ¿cómo es que Hashem intrínsecamente inscribe las transgresiones? Porque aquí estamos leyendo y no oímos, y tal persona cometió tal y tal atrocidad, y tal persona violó el mandamiento tal y tal. No, pero sin embargo, ¿por qué se oye en el cielo: el fin de toda carne ha llegado sobre mí, y voy a destruirlos con toda la tierra? ¿Qué culpa tiene la tierra? ¿Qué culpa tenían los frutos de la tierra? ¿O qué tendría que ver los animales con lo que hacían los hombres? Siempre lo voy a repetir y lo voy a decir, que lo que yo pienso influye en el círculo en el que yo me muevo. Y uno a veces se mueve con mucha gente en el contorno. Por lo menos yo soy comerciante y yo sé que yo influyo en las personas que llegan a mi negocio y que yo les doy vuelto, que les digo buenas tardes, buenos días, y que platican conmigo ciertas cositas ahí. Entonces uno trata la manera de influir en qué, en el buen sentido de la palabra, en ellos. El fin de toda carne hace referencia a aquellos que menosprecian a los demás, buscando siempre sus puntos negativos e intentando destruirlos y poner fin a toda carne. Aunque la generación estaba hundida en la idolatría, en la inmoralidad y en muchas cosas, el decreto final fue emitido solo por el robo, porque Hashem usa la misericordia. Si Hashem no hubiera usado la misericordia, toda carne hubiera sido erradicada en la tierra. Dicen que la Torah es el pilar del mundo,
Sin embargo, Dios entregó la Torá, sino que hasta el año 2448 de la creación, y el diluvio tuvo lugar unos 800 años antes. Si no había Torá para sustentar el mundo y mostrarle a la gente el sendero correcto, ¿por qué fueron castigados con un diluvio? Si no había Torá, si no habían llegado primero al monte Sinaí. Es una pregunta para que usted la piense y la analice. Es como se dice, es la pregunta del $1.000.000. Si yo le preguntara a usted hoy mismo, ¿por qué fueron castigadas? ¿Por qué fueron castigados? ¿Qué me respondieran ustedes? La respuesta es que toda carne estaba presente, pero de una forma oculta. Se manifestaban en el comercio, en la manera en que la gente se comportaba entre sí, bajo la categoría de Derek, literalmente en el camino de la tierra. El respeto por los demás no existía. Al robarse entre sí, la generación del diluvio demostró que no le importaba en absoluto en hacer actos de bondad. Debido a ello, el decreto fue sellado. Aunque la generación estaba hundida en la idolatría, en el robo, en la inmoralidad, el decreto se llevó solo al robo, dice Rashi, el gran sabio del intérprete de la Torá. Existen dos tipos de inmoralidad. La clase que surge de los malos deseos del hombre y aquella que emerge del juicio corrupto. Tanto en las cortes como en las propias elecciones de la vida. Aunque debido a los deseos inmorales, la persona puede descender a los niveles más bajos de la impureza. Sin embargo, es posible ayudarla a salir de esa situación. Es mucho más fácil, es mucho más difícil reparar la inmoralidad de aquello que ha pervertido el sentido de la justicia. Ese es el problema real. El sentido de la justicia es cuando ya los gobernantes se voltean a favor de los males de los males de la gente. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como probar en las leyes que el aborto es permitido. Ese es asesinato. Ese es asesinato. Entonces estamos limitando el juicio. La justicia se está corrompiendo. Porque estamos permitiendo que se mate a alguien que Dios mismo le dio vida. Y estamos siguiendo adelante la justicia divina. Queremos ir antes de la justicia divina. Kadve Shalom. Esto explica por qué el decreto en contra de la generación del diluvio no quedó sellado, sino que hasta que la gente comenzó a robarse entre sí. Al hundirse en el nivel más bajo de la inmoralidad, pervirtiendo el juicio, entonces se decretó el sello en contra de aquella generación corrupta. Entonces vino Hashem y le dio la orden a Noah: haz para ti un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y deberás cubrirla con brea por dentro y por fuera.
hazte una teba, que también significa las aguas del diluvio, hace reverencias al mar de sabiduría. La sabiduría de la Torá. La Torá requiere recipientes para que puedan captar a aquellos que están dañados en el pacto de malgastar la simiente, que es el primer paso del aborto. Cuando usted malgasta su simiente, destruye sus recipientes. Esto hizo que las aguas se transformaran en el diluvio y no en Torá. Dado que este tipo no había dado contener las aguas del mar de sabiduría. Por lo tanto, las aguas del diluvio se fortalecieron, elevándose y cubriendo toda la tierra. Noah, un sadi capaz de traer la Torá para él mismo. Noah estudiaba la Torá, dice Rashin. Por lo tanto, la Teba, sus palabras de la Torá, sirvieron de protección frente a las aguas del diluvio, que cubrieron el resto de la humanidad, que había rechazado a Dios, y aún así la Teba de Noah no fue capaz de salvar a los otros, en contraste que Moshe también entró en un arca. Cuando su madre lo colocó en el río siendo un infante, eso lo encontramos en Éxodo 3, dado que Moshe estaba destinado a recibir la Torá y hacerla descender para toda la humanidad, su Teba, sus palabras, su Torá fueron suficientemente grandes como para salvar a 600,000 almas que salieron del éxodo de Egipto. Lo vamos a ver más adelante. Dejémoslo ahí. Dejemos ahí lo de Moshe. Le dice Hashem a Noah que haga un Nikinim, que es un compartimiento, es similar a Kem, que significa un nido de pájaro. El Talmud enseña que la enfermedad denominada Zarat, confundida generalmente con lepra, es un castigo por calumniar, que significa erjín, generalmente para purificarse de la palabra Zarat, la persona debe traer un sacrificio de un pájaro. Pues como dicen nuestros sabios, que los pájaros que pían constantemente vengan y hagan expiación por la persona que habla mucho de los demás, que habla constantemente. La Teba, el arca, también significa palabras, el arca de las personas, su refugio del diluvio de la negatividad, que abruma consiste en rectificar, cada uno con sus propias palabras. Comencemos, comprometámonos con Hashem de que este año salgan palabras de Torá para nuestros vecinos, para los que se pongan enfrente de nosotros, para todos aquellos que nos escuchan. Compartamos este video, no porque sea mío, sino que es la voz de Hashem que está saliendo. Y así nuestros sabios asocian los compartimientos del arca con nidos de pájaros, que son un recordatorio que las aves que se llevan como sacrificio para rectificar el habla cuando se alcanza un habla perfecta. Ellos crean pureza que llevan finalmente a la paz y a la unidad entre cada persona. Haz una luz para el arca y termínalo a un codo desde arriba
y pondrás una puerta del arca en su costado, y le harás piso abajo, piso en medio y superior. ¿Qué era esa luz? Algunos dicen que era una ventana, y algunos dicen que era una piedra preciosa. La diferencia conceptual entre ambas es que una piedra preciosa brilla desde adentro, mientras que una ventana es un medio que a través de la cual brilla la otra luz, la luz que entra. El comentario de Rashi puede ser interpretado como lo siguiente. Algunos dicen que es una piedra preciosa. Las palabras dichas por algunos surgen desde adentro y son absolutamente verdad. Y algunos dicen que una ventana, otra persona dice que eran palabras provenientes de afuera de ellas. La verdad debe brillar hacia ellos. Noah recibió la orden de construir el arca con un techo que tuviera el techo inclinado, que debía tener la luz en una cúspide. La persona debe aprender a mirarse hacia el cielo. Es lo que nos enseña, más allá que de este mundo material. Y al cielo, cuando uno mira al cielo, es anularse a uno mismo ante Hashem. Si Noah hubiera sido capaz de alcanzar una completa anulación, había efectuado el perdón para toda su generación, tal como lo hizo Moshe con la suya. Pero dado que Noah solo alcanzó una anulación parcial, Dios en su voluntad le permitió entrar al arca para menos encerrarse en el mundo y protegerse a sí mismo, a él y a su familia. Cuando decimos las palabras de plegaria con verdad, estas sustentan los niveles de la existencia misma. Pues yo he aquí que voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir de abajo del cielo toda carne que tiene en sí aliento de vida. Todo lo que está en la tierra perecerá, dice Hashem. Hasta la revelación en el Sinaí, cuando la continuación del mundo se hizo dependiente de la aceptación de la Torá por parte de los judíos, la humanidad estuvo sustentada en la bondad de Dios. Sin embargo, el castigo se hizo presente en este mundo, el diluvio, pero tenemos varios juicios. Tenemos el diluvio, la torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el motivo de esta aparente dicotomía es que Dios desea la bondad y está dispuesto a evitar el castigo si la gente reconoce su bondad. Incluso de esta manera lejana, dan reconocimiento que le dan al mundo el mérito de tener un recipiente en el cual captar su bondad. Pero si la gente niega a Dios por completo, destruye sus propios recipientes y no puede ya ser receptora de su bondad. Y así el sufrimiento puede existir incluso en el mundo sustentado por la bondad del Santo y bendito sea. Cuando el mal prevaleció durante la generación del diluvio, solo Noah se salvó gracias a la bondad de Dios, con enseñar a nuestros sabios. Incluso Noah estaba incluido en el decreto de la aniquilación del diluvio. Pero halló favor ante los ojos de Hashem,
Así lo dice el Talmud en el Tratado 108a. 10 generaciones más tarde, Abraham se hace conocido como el hombre de bondad, y sus acciones le trajeron estabilidad al mundo. Si Abraham mereció ser el primero en la revelación de la tierra santa, Hashem le dijo, porque él activó el propósito de la creación. El deseo de Hashem de hacer el bien y de sus criaturas y revelar su poder. Este poder se manifiesta cuando los judíos se vuelven dignos de recibir la tierra santa, terminando con los reclamos de las otras naciones que tienen sobre ella. La primera lección del diluvio apunta al avasallador diluvio de los pensamientos perturbadores de otras personas. Experimenta a lo largo de la vida. Lo más poderoso son los pensamientos de inmoralidad, responsables del diluvio en la época de Noah. Aunque el diluvio cubrió el planeta entero, no llegó a la Tierra Santa. Jerusalén no fue inundada. Sin embargo, unas pocas gotas entraron en la tierra. Y así el diluvio de los pensamientos perturbadores amenazan con cubrir a una persona. Incluso aquellas que tratan de mantener un nivel de santidad. La única esperanza es huir hacia Tierra Santa, santificar las fronteras, como un protector en contra de estos pensamientos perturbadores, y esto puede lograrse uniéndose a los Sadik, pues los Sadik heredarán la tierra, como lo dice Salmos 37:29, y la santidad de la tierra santa se nos revelará por medio de los Sadik, pues sus enseñanzas y su guía nos ayuda a encontrar refugio de aguas del diluvio. Por lo tanto está escrito, Dios recordó a Noah, que es llamado un Sadik de su generación, y poco tiempo después, Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra, dado que la revelación de la tierra santa comienza con los Sadik. Maúl, diluvio, es similar a Bibul, que significa confusión. Los pensamientos confusos son como un diluvio que inundan a una persona durante su plegaria cuando está orando. El Talmud enseña que el diluvio no inundó la Tierra Santa. Cuando despertamos el mérito de la Tierra Santa, esos pensamientos confusos no pueden abayazarnos. Las aguas del diluvio son equivalentes a muchas aguas. Rashi lo compara con lo que dice Cantar de los Cantares 8:7. Las aguas del diluvio hace referencia a las naciones que quieren someter y destruir al pueblo judío. También hace referencias al amor y el temor de la persona siente por las cosas de este mundo. Disociados del amor y del temor de Dios, cuando las personas se sienten humildes delante de Dios, experimentan una intensa vergüenza entre Él, como si su sangre compatible a las aguas del diluvio estuvieran siendo derramadas. Entonces, la presencia divina la protege de las aguas del diluvio que amenazan con cubrirlas. Y se sabe que dice en la Torá, de los animales puros, de los animales que eran puros, las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra,
estos meterás al arca. Pero vamos a leer algo que es muy Las aguas se elevaron y fueron cubiertas todas las altas montañas. El pecado de la generación del diluvio fue el onamismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del onanismo? Lo vamos a entender acá. La historia del diluvio comienza con el fin de toda carne ha llegado ante mí. Este fin de toda carne hace referencia a la emisión en vano de semen. Este pecado es tan grave, pues el alma creada por la emisión en vano, como carece de cuerpo, en el cual residir similar a los demonios que tienen alma, pero no cuerpo. Esto lleva a un comportamiento demoníaco. Si un cuerpo y el alma no puede cumplir con un mitzvot, por lo tanto, nunca puede alcanzar un estado de rectificación. Tampoco el pecado de Adán y Eva se describe en esos términos. Como lo dice la Torá, maldito el hombre que tire su semilla a la tierra. Imagínense, ambos estaban desnudos y no tenían vestimenta, carecían de prendas con los cuales vestir un alma no podía. El daño del onanismo es tan grande que afecta también a la mente. Las aguas se elevaron, la simiente fue expelida, fueron cubiertos todas las montañas. Esto hace referencia al intelecto, al lugar más elevado del cuerpo, que es el Keter. Dado que la persona consideró a la simiente como externa, por lo cual la emitió en vano, está accediendo hacia su mente, embotándolo con una materia externa que no es importante para su vida. Como resultado, sus pensamientos se fragmentan y no puede encontrar el consejo apropiado. Dice el Zohar, enseña que la simiente se origina en la mente, y así la simiente emitida en vano equivale a una mente desperdiciada. Para rectificar este pecado es necesario trabajar en la Torá y generar nuevas interpretaciones de aquellas que se estudian, aumentando así los escritos de la Torá. Las 600,000 letras de la Torá corresponden a las 60,000 almas de Israel. Al proveer de nuevos cuerpos para las letras de la Torá, se crean cuerpos paralelos para el alma correspondiente a esta letra, y muchos de las cuales son almas desnudas, creadas debido al onamismo. Así está escrito, de hacer muchos libros de Torá, no hay fin al Keter, pues estos libros rectifican el Ketbol Basar, al fin de toda carne, y el pecado de la emisión en vano. Imagínense todo lo que nos está pasando, todos los juicios divinos. Usted y yo tenemos la culpa de eso. ¿Y cómo podemos rectificar este mundo? Dejando de hacer prácticas inmorales sobre esta tierra. Imagínense lo terrible que es eso. Y hay otras prácticas mucho más abominables que estas.
y que el hombre los está practicando hoy en día. Que puede oírse en el cielo una voz que diga: el fin de toda carne ha llegado a su hora. Es momento en que usted y yo pongamos nuestra barba en remojo. Es un compromiso verdaderamente revelar estas acciones al mundo. Un compromiso para usted, un compromiso para mí. De no hacer prácticas inmorales, para que Hashem tenga misericordia en este mundo y nos quite pandemias que nos están arrasando, que nos están destruyendo. Pero somos usted y yo los que nos tenemos que comprometer a cambiar y a buscar la tierra santa, la Santa Jerusalén, que es la que tengo aquí atrás, la ciudad santa, que nos van a llevar los sabios a través de estas 52 parashá que vamos a, con la ayuda del cielo, que vamos a transmitir aquí en este canal. Quiera Hashem que esta enseñanza sea de mucha bendición para su vida y que busquemos acercarnos más a Hashem, acercarnos más a lo que Él nos dice. Y la próxima semana que veremos cuando aparece el primer fundador de la Torah, el primer judío de la tierra, que Hashem lo llama, el 10º de la generación de Noé, para que salga de la tierra de sus padres y que se vaya a la tierra que Hashem le mostrará. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Bye.